Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Caos y Destino. Hoy vamos a hablar de algo que quizá a muchos pues os suena, ¿no? Esto tiene ya mucho tiempo, es una leyenda o un mito o una historia o un cuento o una realidad que todos conocéis más o menos, ¿no? Por oídas, porque la habéis escuchado, porque la habéis leído, porque os lo han contado. Vamos a hablar de la Llorona. Amador, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Azucena y audiencia. Pues sí, vamos a hablar de un tema que si en España suena, en Latinoamérica suena muchísimo en cada uno de los países. Sí, porque parece que es de México originariamente, pero se escucha en todo. En todos los países. Ujú. Bueno, chicos, pues vamos con la intro y comenzamos con el tema de hoy. Vamos con la Llorona, la historia de la Llorona. Vamos a ver qué es lo que pasó o cómo se produce todo esto, leyenda, historia, mito, realidad. La verdad que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Hay cientos y cientos de versiones de La Llorona. Hay una música, una canción muy bonita, muy espectacular. La han usado en diferentes películas. Cuéntanos un poquito La Llorona, el folclore. Cuéntanos de qué va todo esto. A ver, vamos a ponernos en Pues, situación. como decíamos, estamos hablando de algo muy presente en la cultura latina y el tema va de... Estamos hablando de 500 años, que se dice bien. Se dice pronto, ¿eh? 5 siglos. 500 años de un grito que ninguna orilla ha logrado apagar del todo. Y es que lo Es tenemos famoso. ahí en cultura, en cuentos de la vieja, como se dice, ¿no? Sí, Es que también lo tenemos en series y películas nuevas, de cierto. todo tipo, series actualizadas, está ahí, es Mm. presente. Ujú. En este caso hablamos de una tradición oral, porque esto no es un libro de los hermanos Grimm, un cuento, ¿no? Estamos hablando de una tradición oral, ¿no? Ujú. Ay, mis hijos. Ese es el grito más famoso, ¿no? Sí. Que se oye en todas las orillas de los ríos, en la entrada de los bosques, ¿no? Ujú. Depende, ahora iremos escuchando el por qué grita a Ujú. sus hijos y por qué se lleva a los hijos de otras personas. Uh, Hay que tener cuidado. Una mujer, un río, un grito que no cesa. Ujú. El relato que hoy circula por casi toda América hispanoparlante o Ujú. hispanohablante describe siempre la misma escena, una figura femenina vestida de blanco, como la dama de blanco que tenemos aquí en las carreteras españolas, ¿no? La niña de la curva. Antes, eso es, la de la curva, justo, justo. Rostro cubierto o directamente irreconocible, que camina de noche cerca de ríos, lagos o canales. Pues fíjate que yo no sé por qué tiene relación con el agua, o por ejemplo, la niña de la curva siempre se ve en noches de tormenta, sobre todo, tormentas, días que llueve, ¿no? Es como todo más Ujú. tétrico. Pero aquí en Jaén, hay una urbanización que tiene una piscina grande en la que ningún vigilante de seguridad quiere trabajar. Porque por esa piscina han visto a una mujer vestida de blanco andar por encima. Y es que esa zona, donde está esa urbanización construida, antes había un cementerio. Y ahí lo dejo. Continúa. Sí, aquí tenemos un nexo, como has mencionado, que es el agua. Ya sea el agua, las lágrimas, Ujú. dolor. Siempre tenemos a esa mujer mojada. Quiere decir, es
todo uno es, nos imaginamos a esa mujer cuando cuando le reconocemos a lo mejor el rostro, que tiene los ojos llorosos, Claro, corrido, claro. ¿no? Esa Sí, figura que vemos en el imaginario popular, ¿no? En las películas, en las series, la sí, al típica final. imagen de una mujer con todo Sí, que da es- más miedo, ¿no? Que si vemos a una el persona, rímel, digamos, claro, todo el lápiz, ¿no? Llena la cadena de justo. manchas, ¿no? Como un panda, como solemos decir algunas veces, ¿no? Eso es, que todavía hace más efecto porque al fin y al cabo lo que queremos ver ahí es un poco la figura de la muerte, los ojos oscuros, como si Claro, fuera una calavera, ¿no? Un claro, como una cadáver. Catrina. Ujú. Eso es, bien. Sí. Entonces, ese rostro cubierto o directamente irreconocible que camina de noche cerca de ríos, lagos o canales. Ujú. Grita, no un grito cualquiera. Mm, ¡Ay, mis hijos! Casi nada. Tenemos el grito Repetido, por ahí. Voy a ¿eh? buscar el grito, lo voy a poner. Repetido hasta que quien lo escucha no sabe si viene de cerca o de muy lejos. La Ujú. tradición popular sostiene que se trata del alma en pena de una mujer que, abandonada por su pareja y sin medios para sostener a sus hijos, los ahogó en el agua. Joder. Al Lo hago, recuperar la lucidez, fue al ver como, lo que fue había una hecho, venganza, ¿no? sí, al recuperar la lucidez y comprender lo que había hecho, murió de dolor o se quitó la vida según la versión, ¿no? Y Joder. quedó condenada a buscarlos eternamente sin poder encontrarlos jamás. Es una historia simple, Perdón. bueno, es una historia simple en apariencia, pero cuanto más se rastrea hacia atrás, menos simple se vuelve y menos coincide con lo que realmente quedó documentado por Que escrito. os quería poner el Yo, sonido para que tuvierais un poquito de miedo, ¿no? ¿Lo escuchamos? ok, Yo la verdad es que si escucho esto de noche, salgo corriendo, te lo juro. Esté donde bueno, esté, sea un bosque, sea un río o sea la puerta de mi casa. os voy a Hostia, contar una, la verdad que sí, la verdad que además, claro, es una madre buscando a sus hijos, o sea, no hay nada más, entre comillas, lastimero o claro, cruel, doloroso, claro. doloroso. Ujú. Entonces, yo te voy a contar una versión Vale, que hay un poquito más detallada, vale. antes de irnos a, digamos, lo que se escribió inicialmente, ¿no? Ujú, La versión es la de una mujer mayor, mayor me refiero, ya adulta, ya tenía sus 3 hijos, estaban ujú, entre los 7, los 10 años, ujú, no eran chiquititos, ya habían crecido un poquito, entre 7 y ujú. 10 años, los 3 hijos, 2 niños, una niña, y el marido la deja abandonada porque se va con otra más joven. Ah, muy bien. Y ella, en un momento de rabia e impotencia, mete a los 3 niños en el río y los ahoga. Vaya, momento de locura. Naturalmente, después se Se mete ella. muere, ¿no? Ujú. Pero, claro, pasado el tiempo, resulta que su fantasma viene periódicamente y lo que hace es que se lleva siempre 3 niños cada año, Wow. los lleva al río, los 3, cuando ya los tiene reunidos a los 3 juntos, de una madre, de un padre, ¿verdad? Reúne a los 3 de diferentes familias Sí. y cuando ya los tiene medio hechizados, se los lleva Ujú. al río, los ahoga y hasta el año que viene. ¿Y de esto hay datos? Quiero decir, ¿hay niños que Ahora, desaparecen y aparecen en el río?
No Niños solamente que es aparecen en los ríos hay, y de ahí tenemos incluso otras leyendas. Pero, porque eso siempre ha pasado. Ujú. Claro, bueno, eso ya luego cada uno que lo ponga donde quiera o lo acople donde quiera. Tenemos que Pero tener en cuenta que, vamos a ir por partes, pero tenemos que tener en cuenta que estas historias, ¿por qué sobreviven? Porque realmente sirven como cuentos de no os vayáis con ninguna mujer, sí, no vaya con nadie, no no os vaya al río. separéis de la mamá, del Claro, papá, ¿no? claro, al No fin y os al cabo, acerquéis al río. claro, Quiere sí, sé decir, que los cuentos al final los tomamos como unos cuentos para niños, pero los cuentos, las leyendas, urbanas o no, leyendas, historias, todo lo que trasciende y todo lo que llega hasta nosotros, llega como un modo de enseñanza, ¿no? Un aprendizaje. Es decir, no te vayas al bosque, ¿no? La Caperucita que va al bosque a ver a la abuelita, no te entretengas con nadie, vete a casa de la abuelita, ¿no? Pues no, te entretienes con el lobo, pues te damos por culo, con perdón. lo que Y hacía Christian Andersen o los claro, hermanos Grimm los hermanos era Grimm, recopilar todas estas historias de tradición claro, oral y claro, convertirlas en sus cuentos. claro, por A eso lo digo que mejor los cuentos, ellos les daban el último punto antes de sacarlo, y nosotros los hemos, como decíamos en otro directo, dulcificados. los hemos modificado, los hemos actualizado, los hemos dulcificado en muchos casos, Muchísimo, sí, pero estos cuentos eran para prevenir, eran para claro. decir, yo te lo digo, coges miedo y no lo haces. Nosotros le hemos puesto un final feliz a todos los cuentos, aunque sabemos Sí. que los cuentos no tienen final feliz. O sea, que En eso, los cuentos originales no no, tenían esos finales en absoluto. claro. Caperucita Roja no acaba bien. No, ni Hansel y Greta tampoco. Ni las Ricitos de Oro con los tres osos, evidentemente tampoco, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir entonces un poquito más con Sí. esto, que me has contado esta versión, pero decías Sí. que hay más, ¿no? Que hay más historias. Sí, a ver, igual que yo te he contado esta versión, que circula mucho por ahí, esta es una versión mexicana, pero ahí, ya te digo, es que tenemos la versión peruana, o sea, bueno, y de diferentes partes de Perú, o sea, vamos, tenemos versiones todas las que queramos. Ujú. En este caso, vamos a ver qué es lo que se escribió y qué es lo que pasó después, ¿no? El primer testimonio escrito que se vincula con esta figura no habla de una mujer que ahoga a sus hijos. Habla de un presagio. El fraile Francisco Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de Nueva España, compilada en el siglo XVI a partir de testimonios indígenas. Nueva España era Nueva España. No estábamos hablando de esta España, estamos hablando de la otra España. Y recogida, a partir de los testimonios de indígenas y recogida también en el Códice Florentino. Documentó una serie de señales funestas que, según los informantes namas, anunciaron la caída de Tenochtitlan ante los conquistadores. Ajá. Vale. Una de las señales... Sí, una de las señales, ¿cuáles eran? Quiero decir, ¿qué señales son una estas? Una de las señales era la apariencia nocturna de una entidad femenina vinculada a Chimalcóatl. Sí, bueno, o sea, sí. Una mujer serpiente. Mujer serpiente. La conozco esa señal Sí, de la mujer serpiente. Da repelús. Voy a buscar la imagen para que la gente la vaya viendo. Continúa si quieres. Vale. También llamada... No te preocupes por los nombres, que los nombres los vamos diciendo hoy como nos va saliendo de las narices, porque si son ingleses, mi inglés es catastrófico. Y estos que son mucho más complicados, pues imagínate. También llamada Tomacin. ¿Cómo? Pues eso, una mujer serpiente escalofriante. Es nuestra madre, que vagaba vestida. ¿Qué te está pasando hoy? Ya está. Ahora. Está con los nombres. Ya está.
Yo antes estaba leyendo mal, es Cihuacuat. Sí, Cihuacuat. sí, sí, la Bueno. mujer serpiente. Y Tonantzin, nuestra madre, Esa, que vagaba vestida, eso es. la mujer serpiente. Vale, pues la mujer serpiente, también llamada Tonantzin, nuestra madre, que vagaba vestida de blanco, gemía y bramaba en la oscuridad. Los propios informantes de Sahagún transcribieron su lamento como una advertencia dirigida al pueblo, no como la confesión de un crimen personal. Cihuacualt, en la cosmovisión mexicana, o sea, de México, estaba además asociada a Cihuateteo. Es que las mujeres que morían durante el parto. Sí. Mujeres que morían durante el parto y que al hacerlo adquirían un estatus casi divino. Su vínculo Ajá. con el llanto por hijos perdidos ya estaba ahí, siglos antes de que existiera cualquier relato sobre un infanticidio por despecho. Joder. O sea, que esto viene de mucho antes. Sí, esto, o sea, lo documentado por Sahagún en el siglo XVI es un presagio de guerra, no un crimen doméstico. Está lo que viene a decir todo esto, claro. ¿no? Sí, de ahí son salió. señales negativas que vendríamos a decir ahora, ¿no? Las vibras, ¿no? Justo, presagio negativo. El ahogamiento de los hijos por parte de una madre desesperada, ¿no? Desesperada, total. Es un elemento que se incorpora después, durante la colonia, ¿no? Cuando llegamos nosotros, los españoles. Empiezan a contar o a ampliar los el de cuento. antes, que no tienen nada que ver con los de ahora. Mezclado con narrativas europeas de mujeres traicionadas. Quiere decir, ahí se juntó lo que los españoles del continente tenían en mente en su cultura popular y llegaron ahí y lo cruzaron con estas nuevas colonias. Sí. Y lo mezclaron. Provincias, porque al final eran provincias españolas, de ahí lo de Nueva España, ¿no? El Nuevo Mundo. No existe registro de que la propia Cihuacualt o las Cihuesteteo hayan ahogado a nadie. Tratar ambas capas como si fueran el mismo dato histórico es precisamente el tipo de deslizamiento que conviene señalar antes de repetirlo como hecho. Claro, es que aquí empezamos a mezclar cosas. Cuando se mezclan cosas, es decir, como suele pasar algunas veces con las leyendas urbanas, ¿qué hace que las leyendas urbanas, por ejemplo, se crean? O sea, no las creamos, porque siempre tienen un dato que sí que es verdad, ¿no? Sí. En la leyenda urbana hay un dato que es verdad y el 90% es todo mentira, inventado, magnificado, es como el teléfono corrido, yo te lo cuento a ti, tú al otro, pero nadie sabe el hecho real, ¿no? Entonces ahí deja de ser creíble. Pero sí que hay algo que sí da la chispa de decir, y ahí se crea, ¿no? Porque sí hay algo de realidad. Claro, todo lo que se cuenta no es real. No sé si habéis escuchado leyenda urbana. Algún día haremos algún programa de leyenda urbana. A mí particularmente me gustan muchísimo. Llevo trabajando mucho tiempo. Pero hay algunas muy estrambóticas, como no, porque lo llamaron para el entierro de no sé quién y en el sobre llevaban la receta de no sé cuánto y llevaban la ceniza del tío y la receta era con la ceniza del tío y un cacao maravillado allí, espectacular. Asiáticas, esas son leyendas asiáticas, ¿vale? Y todas esas leyendas dices tú, bueno, vale, hasta cierto punto me puedo creer que me inviten a un entierro y me lleve un sobre o me lleve la ceniza en el avión cuando vuelva, pero porque tengo que mezclarlo todo en una receta, tío, no tiene sentido. Pues bueno, pues ahí empiezan todas las historias y aquí se ve que han mezclado eso que tenían con lo que luego aparece y lo amplifican todo. Sigue, continúa, que yo me pongo que cascar en la trama del programa. Tienen precisamente 5 siglos para ir rellenando las recetas. O sea, imagínate si tienen tiempo. Por eso te digo. Imagínate cómo va creciendo la historia. Claro. Pues pero a ti te la ha contado, ¿no? Un amigo de mi primo, de mi cuñado, del vecino de arriba. O sea, que no tienes ni idea, ¿no? Érase en un pueblo pequeño una lagartija que se metió en una alcantarilla y de ahí pasamos al caimán cocodrilo gigantesco en las alcantarillas de Nueva York.
por ejemplo. Y si no, pues te cuento la leyenda de los lagartos de la Magdalena de aquí de Jaén y ya hemos terminado. Sí, justo que el que lo vea, hay que ir a verlo, hay que ir a verlo. Quiero verlo. Todo a Jaén, a ver el lagarto. Sí, a ver si O cabe por el hacemos un agujerito ese. O hacemos un tour. ¿Y dónde va? ¿Dónde va? Al castillo directamente. Ahí. Sigue con la frontera que separa la vida. Vamos a ir a la parte que tocábamos al principio, la del agua. La frontera que separa la vida de lo que viene después. Vamos a ir a ese factor común. En Venga. casi todas las versiones, el agua no es un detalle decorativo, es el escenario del crimen. Y al mismo tiempo, el lugar donde el fantasma queda atrapado. Vale. Un río, un lago, un canal, la línea exacta donde termina lo conocido y empieza lo que no se puede explicar del todo. Fíjate que hay una película que me gusta mucho a mí, vamos a destribar película. Jungle Cruise. Jungle Cruise. No sé si se dice así, pero yo lo digo así. Sí, Jungle. Jungle Cruise o algo así. Que sí, es la de la jungla. Sí, que es de. ¿Cómo se llama? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Que precisamente es una leyenda de unos que cometen una cosa que no tenían que haber cometido, un delito, piden ayuda a una tribu, la tribu les ayuda, luego lo traicionan a la tribu y caen en un castigo, ¿no? Y ese castigo no pueden separarse del río. No pueden estar lejos del agua, porque en cuanto se van lejos, la misma jungla los lleva otra vez al agua. O sea, salen las plantas y para adentro. O sea, quiero decir, todo lo del agua es bastante llamativo. Ya he hecho spoiler de la película. Es una película con unas raíces muy españolas. Sí. Viene además de una de las atracciones de Disney. Sí, y sale Dani Rovira, por cierto. Sí, justo. Y salen varios españoles. Sí. Salen varios españoles porque, en efecto, hay mucho tema español dentro de ese Amazonas. Sí, exacto. Ahí. Pues eso, que ahí tenemos en Xochimilco, sur de Ciudad de México. Ahí está la isla de las muñecas. Por eso decía que hay factor común con otras leyendas. La isla también de las relacionadas muñecas. Con canales, agua, niños. Sí. La isla Una de las asociación muñecas. se ha vuelto casi ritual. Cada temporada de Día de Muertos, aquí tenemos algo que se festeja, respeta mucho, sí. Pero no de la misma forma que en España, no de la misma forma que en Estados Unidos. Ni mucho Miles menos. de personas asisten al espectáculo La Llorona en el lago, montado sobre los mismos canales que la tradición señala como su territorio. O sea, que hacen un espectáculo esa noche, precisamente. Es que una de las cosas en las que en la mayoría de las leyendas de La Llorona, hablamos siempre de no solo un río, sino bifurcaciones, canales. No se sabe dónde hace las cosas, dónde ahoga a los niños, dónde los secuestra, dónde los ahoga. Normalmente, claro, se supone que los secuestra más arriba, en el cauce del río, y hacia abajo es donde aparecerían o ya nunca aparecerían. Wow. Muertos. Sí, claro, lógico. Entonces, el agua que da vida es la misma que se traga lo que más se ama. Ese es el núcleo que sobrevive en cada versión. Cambie lo que cambie alrededor. Sí, porque además en el mundo místico, esotérico, el agua es como lo que lleva todo, ¿no? El hilo conductor, los sentimientos a flor de piel, lo que emana, lo que surge, lo que empieza, ¿no? Entonces, bueno, como todo se trata de unos sentimientos, quizá por ese desengaño, ¿no? Por esa traición que tiene ella, ese sentimiento le lleva a cometer eso, a la misma vez que ese sentimiento la hace irse con ellos, porque claro, la culpa de haber hecho eso con sus hijos, ¿no? En fin.
Es como todo Sí, un aquí hilo con... siempre vamos a tener el agua bendita cuando es Ujú. buena, pero también el agua en pócimas, tratamientos, como, aunque sea como diluyente, porque normalmente, pues como suelen decir, ¿no? Los ojos de sapo con los polvos de no sé cuánto y las Sí, escamas de no sé qué. Claro, si no hay agua para mezclar, mal rollo. Es como imagínate, el eso colacao. no... El colacao no se ve, no se toma solo, hay que meterle no, algo líquido, ¿no? sí, El agua lo tenemos para todo y no nos vamos a deshacer de ella porque nosotros somos 65% agua y somos muy dependientes. Ahora nos olvidamos muchas veces porque nos traen agua de otros lugares, por canales, todo artificial, ¿no? Pero mm, antiguamente todo el mundo vivía al lado de los asentamientos, o sea, los claro, asentamientos claro. estaban en los ríos. Claro, las Tú, grandes civilizaciones, antiguas civilizaciones se desarrollan a lo largo de los ríos, ¿no? claro, Mesopotamia, Tigris y Éufrates, Egipto, Nilo, ¿no? ¿no? Etcétera, ¿Ves todas etcétera. las ciudades de, por ejemplo, Castilla y León, por poner un ejemplo, ¿no? Digamos, Sí. la España más antigua, Castilla y León, ¿no? Ujú. Y todas las ciudades, cada una de ellas tiene su pedazo río en condiciones. Hablamos de Claro, Zamora, tiene su Duero, ¿no? Es que decir, claro. la Sí, frontera entre Portugal y España precisamente es el Duero, ¿no? claro. Ujú. Pueblos que cogen ese nombre, ¿no? Como en Portugal, ¿no? Miranda do Douro, Claro. ¿no? Bueno, en Zaragoza el Ebro, que cruza Claro. Zaragoza. Sí, Son, sí, son sí. ríos Bueno, en gigantescos, Valencia el Turia, ¿no? Guadalquivir, tal, Ujú. pero son ríos gigantescos los que tenemos en España y después, con el paso del tiempo, pues eso se fue repartiendo un poco con Sí, canalizaciones, pero sí, antes no, hace 500 años era el río está ahí, vivimos ahí. Y claro. eso no solo traía problemas de esas brujas o fantasmas, sino que había animales como cocodrilos, caimanes o Claro. incluso ciertos peces muy grandes, Sí, sí. muy grandes. Las serpientes de río. No, pero peces Ujú. que todavía existen, o sea, me refiero, y además son especies invasoras en muchos ríos, que hablamos de peces de 2,5 metros Joder. y que a un niño lo cogen de una pierna y se lo Y se llevan acabó. No hace falta hacia que la venga la profundidad. llorona. No hace Claro, falta que venga claro. la llorona. Pero el tema es el mismo. Mm. Habéis Siempre visto, es ¿no? Que hablamos hasta de cuidado con geografía el en el río. canal, ¿eh? Bueno, tenemos variantes regionales registradas, por ejemplo, en México. Tenemos la lectura moralizante de la Malinche, ríos, canales y calles coloniales con epicentro simbólico en Xochimilco, ¿no? Ujú. Guatemala y El Salvador tenemos asociada a barrancos y caminos, convive con otras figuras del imaginario centroamericano como la ciguanaba y el cadejo. Bueno, ya veremos en algún sitio qué son. Nicaragua y Honduras se solapa, perdón, en algunas variantes con la cegua y la segusnava. El Sí, núcleo del Guanaba. dolor. Sí. Sí, No, así Guanaba y Siguanaba. está igual también en Segu- Guatemala y en No, Salvador. es Es la misma. cegua, o sea, Sí, cegua, Guanaba. y Siguanaba. Esa está en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. El núcleo del dolor por el hijo perdido se mantiene. Y ahora tenemos ya a Colombia y Venezuela, versiones rurales del llano y el Cauca. Y el El Cauca. Cauca. Es por la fuente del expediente, que hay veces Es que por el color. da Es por el color. error, sí. Sí. Aquí el castigo se lee con frecuencia como consecuencia de la infidelidad, no de la traición cultural. Sí, claro. Al final siempre la mujer es mala y sí. Si no Vale. es una, es la otra. Es la otra. Pero Sí, al claro. final Si no eres es, infiel, eres asesina. Pues ya está. Las dos el cosas. padre no tenía la culpa de haber ido con No, una, no, no. dejado a la otra, El padre abandonado a era la niña. un santo varón, Te muy llevó machote allí. y ya está. Maravilloso.
Ver o escuchar a la Llorona se interpreta en la mayoría de estas tradiciones como un mal augurio, enfermedad, desgracia o muerte cercana. Sí, bueno, como pasa aquí con la Santa Compañía, que si la ves, Sí, justo. Ese punto sí se mantiene notablemente estable de un país a otro. Lo que cambia es el motivo del crimen, no el peligro de cruzarse con ella. claro, sí. Muy bien, me Ahora parece muy bien. tenemos el cine. Hombre, el cine ha hecho lo suyo como todo. Ya sabemos que cuando Hollywood mete la zarpa en cualquier tema, pues ya sabe lo que pasa, ¿no? O hace una obra magnífica o la destroza por completo. En este caso, yo creo que el cine ha contado demasiadas veces el tema de la Llorona, bueno, y muchos otros temas, ¿vale? Porque, por ejemplo, Hollywood le ha dado la vuelta a ciertas cosas de la magia, de la tradición, haciéndolo todo maligno sin serlo, ¿vale? Porque Antes de tocarlas, tú que tienes niños pequeños y seguro que has visto Harry Potter, ¿no había una Llorona por ahí suelta? sí, Mirta la Llorona o algo así, Mirti o no sé qué la Llorona, estaba en el cuarto de baño, estaba en el baño, lloraba en el baño, sí, porque alguien la había matado y solamente salía de la fuente, de la piscina, del sitio ese donde se bañaban ellos. Sí, Mirta la Llorona o algo así era. Sí. ¿Ves? En No salía 2011, del agua. siempre agua, a llorar y al agua. En 2011, bueno, la leyenda ha saltado del cine al cine y la televisión en numerosas ocasiones, y ahí es donde conviene pisar con más cuidado, porque los títulos casi idénticos generan confusión constante, incluso entre quienes cubren el tema con regularidad. Mirtel En 2011, la Llorona, perdón. Mirtel ¿ves? la Llorona Mirtel. se llama. No, pues Mirtel. ibas muy acercada. Sí. Estabas muy cercana. Sí. En 2011 tenemos La leyenda de la Llorona, animación mexicana, Anima Studios, es la compañía que la hizo. En 2019, The Curse of la Llorona, el curso de curse es en inglés es la maldición. Que parece el curso de la Llorona, pero es la maldición de la Llorona. De Warner, universo Conjuring. Vale. Eso fue en 2019. En 2022, The Legend of la Llorona. La leyenda de la Llorona. Terror canadiense, o sea, tiene el mismo nombre que la de 2011, sin relación con la de 2011, pero se llaman igual. Pero 11 años después, qué casualidad. Y más de 30 años del espectáculo La Llorona en el lago en Xochimilco. 30 años más de 30 años llevan haciendo el espectáculo ese, ¿no? Muy bien. Espectacular. Una vez al año. Una vez al año. Vamos a sacar a pasear a La Llorona, por si fuera poco. Por si no lo habéis visto todo el año. Ahora vamos a ver la frontera entre el hecho y la especulación. No existe una sola película, La Llorona, entre 2011 y 2022. Son dos producciones distintas y sin relación entre sí, que comparten un título casi idéntico, una animación familiar mexicana de 2011 y un film de terror canadiense de 2022. La adaptación más vista a nivel internacional ni siquiera es ninguna de las dos, sino el curso de la Llorona, The Curse, de La maldición de la Llorona, de 2019, producida dentro del universo Conjuring. Confundir estos tres títulos es un error habitual, no es un matiz menor. Ya sabéis, chicos, si habéis visto alguna de las tres, no lo comentáis, ¿eh? Incluso tenemos... no he visto ninguna. ¿Tú has visto alguna? No. No podemos hacer spoilers. Pero tenemos, por ejemplo, episodios sueltos en algunas series que tocan este tema. ¿Sí? Y hay una serie que toca un episodio completo con personas, con actrices incluso mexicanas, como la actriz
de La Reina del Sur, ¿no? Ah, Muy, muy conocida por mucha gente porque esa serie es enorme, es inacabable, interminable. Y la actriz forma parte del elenco del episodio de La Llorona en la serie Grimm. vaya. Pues todavía no he llegado ahí. Voy por la araña todavía. Pues es uno de los episodios de la segunda temporada. Vale, ya sabéis, Y chicos. ¿estáis viendo lo precisamente que- es uno de los episodios en los que los Green no tocan una tribu, o sea, una serie de razas alternativas, pero No. físicas en este mundo, sino que es Claro. la primera vez que tocan algo En el no otro mundo. tangible. No, muy bien. O sea, un fantasma real, una excepción en esa serie, Sí, porque que da la que serie, pensar. sí, la serie es todo real, o sea, todo real, todos seres tangibles. Curiosamente, realmente hay un problema con ese episodio, y es que como el que vea ese episodio o sea, doblado al español, claro, para que se vea que esos niños son mexicanos, ¿no? Y el padre mexicano y la familia Sí. mexicana, ¿no? Lo que hacen es decir que son brasileños. Y les ponen acento brasileño, claro, Hostia, ¿por para qué? que suenen diferente al Joder. doblaje de los protagonistas en español. Madre Si mía. ponemos la serie en original, veremos, obviamente, lógicamente, a los protagonistas de siempre hablando su En inglés. inglés estadounidense Sí, y al resto de la trama hablando español de México. joder, pues vaya tele, no sé por qué le Con ponen todo nombres. brasileño. Entonces No ya tiene sentido. como que pega más la... No tiene sentido ponerlo brasileño, la verdad, pero bueno. Por eso, si alguien tiene... Pero no recurre, vale bueno, ir a buscar ese capítulo de los Green. Lo que vale es ver toda la serie eso y es. enterarse, porque si no ves el capítulo 1 no te enteras de una mierda. Así te lo digo. O sea, es una serie que va encadenada, no son capítulos sueltos. Hace poco hice una taxonomía de la serie en la que se ven todos los tipos de criaturas que salen en la serie. Sí. Y eso daba para... no sé si fueron 20 páginas. Una brutalidad. 20 páginas de todo tipo de tribus, de variantes Sí. de insecto, de... Bueno, el tema de los insectos es particular, ¿eh? Es particular. Por cierto, chicos, me persiguen los saltamontes. Señal. Esa es una señal... Vivo en un segundo, que es casi como un tercero, ¿vale? Me entró de un saltamontes por la ventana, ¿vale? Y bueno, pues yo lo maté porque no me gustan los bichos. Pero es que ayer me senté aquí en el estudio y antes de hacer el directo me subió un saltamontes por el muslo derecho, que yo entiendo que estamos en verano, pero me dio mucho escalofrío y hice lo mismo, ¿no? Y hoy iba con mi hijo por la calle y nos ha saltado otro saltamontes. O sea, no sé si es que tengo imán o son noticias, o no sé, vosotros qué pensáis de todo eso. Cuéntame, ¿qué queda más por hablar de La Llorona? A ver. Pues vamos a despedirlo con... Vamos a hacer la reflexión final. Venga. Y te voy a dejar una pregunta final a ti y a la gente que hay ahí. La pregunta que la leyenda nunca responde del todo. A ver. Porque cuando tenemos una leyenda que lleva tantos siglos, 500 años entre nosotros, ya ves, pues será por algo. 500 años después del primer registro escrito, La Llorona sigue funcionando menos como un dato histórico cerrado y más como un espejo. Cada época, cada región, cada narrador la usa para hablar de aquello que más teme perder. Un imperio, una hija, un hijo, una identidad. Vaya. Lo único que permanece estable de Tenochtitlán. De Tenochtitlán.
Xochimilco. Xochimilco, Es que de los nombres son Guatemala espectaculares. al Cauca. Es el sonido. Un grito nocturno junto al agua que nadie ha logrado grabar y que tampoco nadie ha podido demostrar que no exista. Ahí va. Que yo he puesto el sonido, pero claro, evidentemente sabéis que son sonidos generados por. Pero bueno, para que os hicierais una idea más o menos de lo que es. Pues la leyenda al final queda como leyenda, porque no tenemos una base real, un dato real. Yo os voy a lanzar una pregunta. Yo sé que hay muchos de vosotros que os puede gustar más, os puede gustar menos todo esto. A mí me gusta mucho. Ya sabéis que yo soy muy masoca y además miedo me da mejor. Luego no duermo, pero no pasa nada. Yo en su día hablé de una cosa que no sé si vosotros queréis que nosotros traigamos aquí. Tampoco sé si Amador va a querer traerlo aquí. Pero junto a esta leyenda hay otra que no sé si es porque va de blanco o simplemente por el miedo que me da. No sé si vosotros conocéis a la Pascualita. Y lo voy a dejar ahí. Si queréis cualquier cosa, lo comentáis. Amador, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias, Azucena. Muchas gracias, audiencia, como siempre.